Hola a todos. En este video vamos a ver el cálculo de costos para un proyecto de mejora continua. En un video anterior he presentado el cálculo de costos para una empresa fabril. Les dejo el link arriba. Sería bueno de que vean el video que les estoy recomendando porque el cálculo de costos para una empresa fabril es mucho más complejo. Y si ustedes previamente lo entienden, va a ser mucho más sencillo que puedan de alguna manera hacer el costo para un proyecto de mejora continua. Recordemos nosotros que para el cálculo de los costos para un proyecto que empieza desde cero para una empresa nueva, nosotros tenemos esta fórmula básica que es utilidad igual a ingresos menos egresos. La pregunta es, para un proyecto de mejora continua, ¿cuáles serían los ingresos? Dado que un proyecto de mejora continua es un proyecto de reducción de costos. No es un proyecto donde se genere un producto nuevo o se amplíe el mercado para la organización, lo cual sí nos podría dar ingresos, sino que reduce costos. Bajo este contexto, cuando nosotros hacemos un proyecto de mejora continua, igual vamos a calcular nosotros la utilidad, o lo que también llamamos nosotros como el beneficio, ¿no? El beneficio, la utilidad, las ganancias. Pero en vez de considerar los ingresos, vamos a tomar en cuenta nosotros los ahorros. Es decir, todos los ahorros que involucran la implementación de la solución para el problema, lo cual representa la solución del proyecto de mejora continua. Para costear proyectos de mejora se deben emplear una lógica diferencial. Es decir, analizar e identificar cada actividad que se verá afectada con el cambio. Acá tenemos palabras claves que vamos a analizar. Primero nos hablan de costear, ¿okay? Costear, ¿no? Recordemos que para que nosotros podamos sustentar nuestro proyecto de mejora continua, necesitamos de todas maneras costear el proyecto. Hay que tomar en cuenta que el dinero es el idioma universal, pero siempre se necesita también indicadores operativos. Ahora, si nosotros presentamos solo indicadores operativos, no va a ser sencillo vender la idea de nuestro proyecto de mejora para toda la audiencia. Recordemos que cuando expongamos nuestro proyecto de mejora, no solamente vamos a tener personas de nuestra misma rama de trabajo, sino vamos a tener también personas de la rama de finanzas, los gerentes generales, dependiendo de la envergadura de nuestro proyecto, quienes quizás no entiendan de una manera totalmente exacta lo que significan los indicadores operativos propios de nuestra especialidad. ¿Okay? Entonces es necesario también presentar los costos. Recordemos que con costos que sean considerables para la organización, ahorro de costos considerables, más indicadores operativos que sustenten justamente la mejora en nuestro proyecto, va a ser mucho más fácil que podamos nosotros tener la buena pro para su ejecución. Nos hablan, por ejemplo, de lógica diferencial. Cuando hablamos de lógica diferencial, es decir, analizar cuáles son los costos incrementales. Es decir, analizar si nosotros implementaríamos el proyecto, cuáles serían aquellos costos que tendríamos que hacer. ¿Okay? No ver todos los costos que involucra el proceso a mejorar, no, solamente aquellos costos incrementales, aquellos costos diferenciales. Aquello que yo tengo que ahora, digamos, tratar de ejecutar a través de una emisión de dinero y que antes no lo hacía y que justamente es producto de la implementación del proyecto. Es decir, solamente aquello que ahora se está gastando de más con respecto a lo que antes se hacía. La otra palabra clave es la actividad, ¿no? Dice acá que hay que analizar e identificar cada actividad. Bueno, es importante definitivamente, pero a veces hay que tener criterio para escoger solamente aquellas actividades relevantes. Es decir, aquellos costos que realmente son significativos. Por ejemplo, si voy a implementar, como en el caso que vamos a ver, un simulador de grúa puente, ¿ok? Y digamos que para hacer la capacitación tengo que hacer un formato en papel. Está de más considerar el papel como un costo. Realmente por una hoja de papel que se va a gastar en cada trámite, por 5 hojas de papel en cada trámite, eso realmente no va a significar algo muy relevante para el tema de costos. Sin embargo,
Por ejemplo, la depreciación del software que va a ser justamente esta capacitación virtual, sí es relevante considerarlo dentro de los costos y de los costos indirectos de fabricación. O por ejemplo, el asistente, ¿no?, que va a estar manejando el software mientras que el trabajador va a estar siendo capacitado, es relevante. Entonces hay que considerar aquello que es relevante, aquello que realmente significa una variación considerable en los nuevos costos, en los costos adicionales con la implementación del proyecto. Y luego hay que también tener en cuenta que hay que analizar el cambio, ¿no? ¿Qué nos referimos con el cambio? Es comparar, como hemos dicho desde un inicio, comparar el antes con el después del proyecto. Es decir, los costos diferenciales. Lo que ahora se está gastando en este nuevo proceso implementado, en este nuevo proyecto implementado con respecto a lo que antes se gastaba. Luego vamos a encontrar o tratar de encontrar las formas de generar ahorros, ¿no?, a través de los proyectos de mejora. Tenemos 4 ámbitos principales y eso es muy importante identificarlos y analizarlos porque a veces nosotros consideramos solamente uno y por ahí se nos está escapando otro tipo de ahorro. Vamos a ver cada uno de ellos. Por ejemplo, un ahorro en seguridad. Los ahorros en seguridad son muy importantes, ¿no? Porque en la empresa hay tanto accidentes de trabajo y estos pueden ser fatales o no fatales. Entonces es importante que nosotros, si vamos a hacer un proyecto que esté enfocado, digamos, en mejorar la seguridad, en tener el cálculo del costo medio de un accidente de trabajo con y sin consecuencia fatal, ¿no? Es importante, son dos temas muy diferentes. En Estados Unidos, al menos está calculado que por ejemplo, un accidente sin consecuencias fatales cuesta en promedio alrededor de $39,000 y uno con consecuencias fatales cuesta a la empresa alrededor de 1.1 millones de dólares. Entonces sería bueno que calcules o que tengas un aproximado en tu organización cuánto es ese valor. Otro, digamos, ahorro podría ser en el rendimiento. Cuando hablemos de rendimiento hay que tomar en cuenta lo que nosotros conocemos como productividad, como eficiencia y como mejora en la capacidad de producción, que es, digamos, uno de los efectos, digamos, más clásicos en los proyectos de mejora, en lo que es productividad, eficiencia y capacidad, y eso hay que tenerlo bien calculado y bien mapeado para poder, digamos, para poder tener, ¿no?, todos los ahorros que podamos lograr con nuestro proyecto. Otro punto de vista dentro de lo que es la producción propiamente dicha es las mejoras que se pueden lograr y los ahorros que se logran por calidad, es decir, por reducir los productos defectuosos. Estamos hablando de calidad en el proceso. Pero es importante calcular el ahorro por la reducción de productos defectuosos. Recordemos que este ahorro de productos defectuosos están representados por 3 fuentes principales, ¿no? El ahorro que puede haber en el empleo de mano de obra directa, el ahorro que puede haber en el empleo de materia prima o en los costos indirectos de fabricación. Y finalmente tenemos la satisfacción laboral, ¿no? La satisfacción laboral, donde podemos calcular el beneficio medio por la ejecución de proyectos de mejora. ¿A qué nos referimos con esto? Nos referimos puntualmente a que cuando tenemos en la empresa una cultura, ¿no?, una cultura de proyectos de mejora, lo que se hace es motivar a los trabajadores para que hagan proyectos de mejora, para que ejecuten estos proyectos de manera constante, ¿no?, y se vuelva como parte de la vida diaria de la organización. Entonces esta motivación lo que va a formar es tener una base de proyectos de mejora que están en proceso de ejecutación y ejecutados cada vez en mayor número. Y eso va a representar un beneficio muy importante para la organización. Recordemos que la organización extiende sus actividades y su ciclo de vida debido justamente a estos proyectos de mejora, además también de los proyectos de intraemprendimiento que son realmente importantes, no tan importantes como cualquier otro proyecto dentro de la organización. Entonces, estos son los 4 aspectos que nosotros debemos de evaluar. Ahora, surge la pregunta cómo valorar, ¿no?, los ahorros en satisfacción laboral. Bueno, hay que calcular cuánto es el beneficio medio de un proyecto de mejora. Para eso es importante que en tu organización hay una base de datos de los proyectos de mejora y que sepas en promedio cuánto es el beneficio que te reporta cada uno de ellos. Muy bien, ahora vamos a pasar a un ejercicio donde vamos a mostrar de una manera bastante sencilla, bastante simple, cómo podemos calcular ya de manera numérica los costos para un proyecto de mejora.
Vamos a poner nosotros ahorita un problema. El problema es que en la empresa hubieron 3 accidentes de trabajo sin causas fatales en la grúa puente durante el último año. La solución es la capacitación mediante un simulador de grúa puente, ¿no? Imaginemos que no tenemos el simulador y que nosotros contratamos a las personas con un examen realmente bastante básico, porque hacer estas maniobras en la grúa puente justamente es muy peligroso. Entonces nos confiamos mucho en el CV, en lo que dice el trabajador, en las referencias, pero no podemos hacer, digamos, un examen propiamente dicho en el uso de esta maquinaria. Entonces para eso vamos a ver un simulador de grúa puente. Entonces vamos a ver cómo costearíamos, ¿no? Antes de empezar, aquí ustedes pueden ver una estructura con diferentes colores. Esa es la estructura principal que yo he puesto en el video de cálculo de costos teoría. Ahí también les pongo el link en la parte superior para que ustedes puedan ver ese video. Y de esta manera sepan qué se refiere cada una de estas partes, que ahí lo estoy explicando con mayor detalle. Entonces vamos a ver, ya dijimos nosotros que cuando estamos en un proyecto de mejora no hay ingresos y no hay ahorros. Entonces vamos a poner cuál es el historial. 3 accidentes de trabajo, ¿no? 3 accidentes de trabajo al año, ¿no? Ese es el historial que tenemos nosotros. Tenemos el cálculo promedio del costo de cada accidente, que fue 50.000 unidades monetarias. 50.000 por 3 me da 150.000 unidades monetarias al año, que es lo que estaríamos nosotros ahorrando para la empresa. Materia prima no hay porque es un software, no hay materia prima. Mano de obra directa sí hay. Tenemos nosotros 300 horas de capacitación donde va a haber justamente un asistente que va a estar manejando el software. 300 horas, el costo promedio por hora 40 soles, son 12.000 unidades monetarias al año. El costo primo es igual a la materia prima, a la mano de obra directa, lo que me da los mismos 12.000 unidades monetarias al año. Costo indirecto de fabricación es la amortización del software. Digamos que el software nos costó 90.000 unidades monetarias y se amortiza 3 años. ¿Ok? Se amortiza. Esa es la pérdida de valor a través del tiempo, ¿no? Recordemos que cuando es un software o es no tangible se amortiza, y cuando es tangible se llama depreciación. Perfecto. Entonces sería 90.000 entre 3, sería 30.000 unidades monetarias. Costo de producción es la suma del costo primo más el costo indirecto de fabricación, me da 42.000 unidades monetarias. La utilidad bruta que tenemos con este proyecto vendría a ser la diferencia entre los ahorros menos el costo de producción, lo que me da 180.000. Gastos administrativos no tiene, gastos de ventas tampoco, porque es un proyecto que se va a utilizar dentro de la empresa. Ahora, si la empresa decide también dar servicios de capacitación a otros, ahí se habría también gastos de ventas, ¿ok? Tengan en cuenta eso. Pero si queda para el servicio interno, solamente es, en este caso, gastos de ventas 0. Utilidad operativa, utilidad bruta, menos gastos administrativos, menos gastos de venta, me queda lo mismo 108.000. Y luego, más o menos, imaginemos que estamos pagando justamente por estos 90.000 soles que costó el software, estamos pagando intereses, ojo, intereses solamente, no el capital, intereses de 13.000 unidades monetarias al año. Por lo tanto, la utilidad antes de impuestos vendría a ser 108.000 soles o unidades monetarias menos 13.000 unidades monetarias, lo que me da 95.000. Ese es un año. Digamos que el proyecto lo estamos extendiendo a 3 años, por lo tanto multiplicamos 95.000 por 3 y me da 285.000 unidades monetarias al año, que es, ¿no?, lo que realmente estaríamos nosotros de alguna manera teniendo como un beneficio o una utilidad del proyecto, ¿no? Que eso sería, que creo que es un monto muy importante, ¿no? Sin contar, ¿no?, todos los problemas que causa un accidente de trabajo. Imaginemos que en algún momento, si esto se sigue repitiendo, podría ser un accidente de trabajo fatal, y esto se vería, digamos, incrementado en un número mucho más alto de beneficios con la implementación de este proyecto, ¿no? Recordemos que aparte de esto también es importante los indicadores operativos, ¿no? Pero el dinero es un lenguaje universal, y creo que con este número puedes convencer a cualquiera. Bien, muchachos, entonces cualquier consulta me la hacen saber y vamos para adelante, vamos a seguir aprendiendo. Nos vemos, hasta luego.